Buenos días a todos. Yo soy Roberto Sáez, estoy trabajando en la oficina de Colonia Benítez, y en la oficina de Colonia Benítez, en articulación con la Fundación UOCO, a través de, perdón, de Darío Róveda, quien se contactó con Javier Badaculó. Comenzaron esta articulación y surge la demanda del territorio de estas necesidades de charlas o capacitaciones, formación técnica en el ámbito de la seguridad alimentaria, huertas familiares. En torno a esta demanda se organizaron dos módulos de conferencia. El primero, que estuvo a cargo de la veterinaria Rosa Dalila, y el módulo que vamos a compartir hoy con ustedes está a cargo de la ingeniera agrónoma Mabel Vilches Benazar. Ella es ingeniera agrónoma, trabaja en la oficina de Colonia Benítez, está en el área de extensión, y es también especialista en ingeniería en calidad, egresada de la UTN. Si bien el video va a ir en forma grabada, pero ella va a estar, es por un tema de conexiones, para tratar de evitar inconvenientes, entonces eso va a ir grabado, pero ella va a estar online disponible a lo largo de toda la conferencia, donde ustedes pueden interactuar a través del chat, y luego, una vez que termine la reproducción del audio que está grabado, pueden interactuar en forma directa. Ella vuelve a conectar con la cámara, así que ella va a responder las preguntas que ustedes vayan realizando a lo largo de la conferencia a través del chat. Va a tratar de responder a todas sus consultas. Así que bueno, sin más preámbulo, los paso directamente y los dejo a disposición del material que van a compartir, que está a cargo de la ingeniera Mabel Benazar. Buenos días, hoy les voy a hablar sobre las prácticas recomendables en la huerta familiar. En primer lugar, hay que definir qué es una huerta. Una huerta es el sitio o el espacio disponible para cultivar hortalizas, que son los vegetales que vamos a consumir. Es decir, lo que conocemos como verduras, también pueden ser plantas aromáticas o bien plantas medicinales o bueno, las culinarias. Para muchos otros es una forma natural y económica de producir alimentos, hortalizas, en este caso son hortalizas, alimentos frescos durante el año. También una huerta es imitar los procesos de la naturaleza para la producción de alimentos en nuestras casas. Tenemos ahí, a un paso, podemos proveernos de alimentos frescos, sanos y saludables. Recordar cómo cultivaban mis abuelos sus propios alimentos. Por ejemplo, eso es para, ¿no? Si yo veo una huerta y veo cómo ellos, los recuerdo a ellos cultivando sus propios alimentos. También para mucha gente es el cable a tierra. La huerta tiene también una función terapéutica. Y también es el sustento. No olvidemos que en momentos de crisis, la autoproducción de alimentos es lo básico para salir adelante en situaciones muy difíciles, ¿no? ¿Qué necesito para tener una huerta? En primer lugar, disponer de espacio. Después vamos a ver qué pasa cuando no hay ese espacio ideal como se muestra en la figura. Necesito sol. Fíjense que lo mejor para la orientación de la huerta es de este a oeste, que es lo mejor para todo el tiempo. Recibirían sol las plantas, pero esto es lo ideal. A veces no se dispone de esta orientación.
y bueno, tenemos que orientar las plantas de manera, o la huerta, de manera que reciban la mayor cantidad de sol durante el día. Para esto se necesitan al menos 6 a 8 horas de sol o de luz, de claridad, digamos, ¿sí? Por ahí en algunos lugares, muchos días nublados o en otras latitudes, igual van a prosperar las plantas, pero van a tener algunos síntomas de que les está faltando el sol. Ustedes saben que los vegetales producen sus propios alimentos, son autótrofos, y mediante la fotosíntesis, con ayuda de la luz solar, ellas sintetizan sus propios alimentos. Entonces, igual van a crecer cuando haya luz, cuando haya claridad, pero van a mostrarnos que les está faltando luz. Por ejemplo, se inclinan hacia donde está la luz o la luz del sol, o crecen más canilludas, les dicen con mucho más tallos, o son plantas que parecen enfermizas, son más debiluchas. Igual van a crecer, pero no van a tener por ahí la salud que pueden tener en un campo. También, ¿qué otra cosa necesito? Se necesita un cerco, que es fundamental, es un cerco perimetral. No siempre se puede hacer de tejido por el alto costo, pero se pueden buscar materiales alternativos, por ejemplo, las tarimas o pallet, o tacuaras, o maderitas. En algunos casos vi unas fotos hace muy poco donde había chivos, y la persona, el productor también hacía ganado menor, y había puesto media sombra que ya no usaba, tenía algunos agujeros, y en algunos lados había puesto media sombra como defensa de las plantas. ¿Por qué es esto? En primer lugar, porque se prohíbe el ingreso de animales, sobre todo animales domésticos. Tenemos que evitar el ingreso de animales domésticos, animales silvestres también, a la huerta, porque transmiten parásitos, destruyen las plantas con el pisoteo, y bueno, no, son perjudiciales para la inocuidad de esos alimentos, de esos vegetales. Porque se consumen en fresco, muchos de ellos se consumen frescos y pueden estar, no son seguros. Entonces, y en el caso de que ingresen animales de trabajo, por ejemplo, para arar la tierra y demás, tiene que entrar el animal, hacer su trabajo y después retirarse de ese lugar. No tiene que permanecer allí. Entonces, contamos con cerco, con sol. Otra cuestión que es muy importante es de agua. ¿Dónde va a estar la canilla, digamos? ¿Dónde está el tanque de agua o el reservorio de agua o la provisión de agua? En esta chacra hay una modelo, hay una canilla adentro, pero también puede haber alguna bomba cerca que puede suministrar el agua. También es necesario contar con una defensa contra vientos más fuertes, que en esta zona ustedes saben que el viento norte es lo que más nos perjudica, porque son vientos muy intensos que generalmente destruyen o lastiman mucho a las plantas. También es necesario cuidarlas contra los vientos fríos del sur, porque si bien algunos vegetales están preparados para bajas temperaturas, eso no quiere decir que soporten tampoco las temperaturas muy, muy bajas, muy extremas. Entonces ya tenemos el cerco, tenemos el agua, tenemos el sol, las cortinas rompevientos o estas barreras verdes para proteger de los vientos, y también nos sirve a nosotros, por ejemplo, si son árboles frutales, nos provee de fruta, provee de fruta a la familia. Otra cuestión
Miren, acá tenemos la orientación, el cerco, otras consideraciones. En primer lugar, para arrancar con una huerta es necesario contar con semillas. Para eso el programa ProHuerta, que está cumpliendo en este año 30 añitos, 30 hermosos años, provee al principio para arrancar, provee de semillas en 2 temporadas. Primavera-verano y otoño-invierno. Ahora estamos en la temporada primavera-verano, la temporada de siembra primavera-verano. Entonces hay que considerar qué especies se van a cultivar y en base a eso disponer, según el espacio del que dispongamos, el interés familiar, porque puede ser que a algunas familias les interese más, sean fanáticos de los zapallos, y otros que sean más de las hortalizas de hoja, la época del año, como les decía, la disponibilidad de mano de obra, que yo en este caso lo puse entre comillas, porque si uno hace referencia, por ejemplo, a una huerta familiar, la mano de obra va a ser, van a ser sus integrantes. Entonces, por ejemplo, darles las tareas más livianas a los niños y por ahí a una persona adulta las tareas más pesadas como carpida o roturación del suelo para el trabajo inicial. También el riego es importante saber qué tipo de riego se va a emplear según la cantidad y lo que disponga la familia y la superficie, el tipo de suelo, la pendiente del terreno, es decir, la inclinación del terreno, las herramientas disponibles, entre otras cuestiones. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay espacio o bien el espacio disponible, el terreno, el suelo? Por ejemplo, antes la historia de ese lote era que antes fue un asentamiento, es decir, que hay pozos negros muchas veces, o no hay tierra directamente, es una terraza, o es un patio con piso de cemento, o no se dispone de mucho espacio verde. Se pueden cultivar, estas hortalizas se pueden cultivar en cajones o macetas o recipientes, y para eso hay que tener en cuenta el material con el que están hechos. Fíjense que ustedes en las imágenes pueden ver distintos materiales, desde cajones de madera de la verdulería, que muchas veces se descartan, otras veces pueden ser botellas de plástico como para hacer los almácigos. También este ejemplo me gustó muchísimo, que son sacos, son bolsas pueden ser de algodón o de arpillera, con agujeros. Esto es en África, por ejemplo, con agujeros donde se siembran, se ponen las semillas y van saliendo las plantitas en pequeña superficie y haciendo un uso eficiente del suelo, porque el problema de ellos es el suelo, y el agua, por supuesto, también. Aprovechan ese espacio para cultivar sus propios alimentos. La forma de esas macetas también es importante, porque a veces cuando crecen las plantas no podemos cosechar, no sabemos cómo cosechar porque le quedó chica la casa. Entonces tienen que, a diferencia de las plantas ornamentales, que muchas veces tienen mucha profundidad, mucho volumen, y la boca, la parte de arriba de la maceta, es muy angosta, entonces no se pueden sacar las plantas cuando queremos cosechar. El drenaje es imprescindible, con esto me refiero a los agujeritos que tienen que tener las macetas en el fondo, en la base del recipiente, para que escurra el agua. Respecto a esto, no es necesario regar hasta que veamos el agua, sino regar la cantidad suficiente, pero en el caso de algún excedente o, por ejemplo, una lluvia muy copiosa, para que no se acumule el agua dentro del recipiente, siempre es necesario, o por ejemplo en algún cantero, siempre es necesario contar
con orificios de drenaje. El sustrato es otra cuestión a considerar porque el sustrato es la formulación de la tierra que nosotros vamos a emplear adentro de esas macetas, ¿sí? Lo podemos fabricar. A veces en algunos lugares ya los venden, en algunos viveros ya los venden preparados, listos para usar, pero también se puede fabricar en la casa. La profundidad de la maceta hay que, y esto se relaciona con el segundo punto, siempre hay que buscar macetas más o menos que tengan una profundidad efectiva de 40 o 50 centímetros, como para que las raíces puedan explorar muy bien ese volumen de tierra, puedan buscar sus propios alimentos, puedan tener la suficiente humedad. Siempre se trata de que haya un equilibrio entre la parte aérea y la parte subterránea, ¿sí? Acuérdense que si es una planta, por ejemplo, una planta de tomate, anda muy bien en un balde de pintura, pero no andaría muy bien en un vaso. ¿Por qué? Por el tamaño de los frutos, el peso de esos frutos, y no va a soportar la parte aérea como para sostener esas cuestiones, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre del equilibrio. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta para una huerta? Para que la huerta sea saludable, para que no se enferme, porque acá lo que se busca es un enfoque más natural, ¿sí? Evitar el uso de productos químicos. Para eso tenemos algunas herramientas, algunos tips, algunos consejos, recomendaciones o prácticas que van a colaborar con la salud de estas plantas. Las asociaciones de cultivos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, acá tenemos zapallo con algunas plantas de mandioca, ¿no? Acá la cobertura del suelo, un suelo desnudo, un suelo que no tiene esta cobertura, lo que llamamos generalmente el suelo pelado, muy parecido a una cancha de bocha. Bueno, eso no tiene ningún nutriente porque eso en algún momento cuando llueva o cuando se produzca el riego, ese material vegetal se va a ir descomponiendo y se va incorporando al suelo. Esto aporta nutrientes. Y acá lo que tenemos, asociaciones de cultivos, estos son cultivos de verano, que los dos van a ocupar el suelo. Cuanto más ocupado esté el suelo con, sobre todo, diversidad vegetal, vamos a lo que evitamos es que se erosione. ¿Qué quiere decir erosión? Erosión es desgaste. Cuando se desgasta el suelo, pierde nutrientes. Cuando llueve intensamente, todo ese material del suelo se va perdiendo y las plantas, ustedes pueden ver inclusive, en plantas se le ven las raíces, empiezan a vérsele las raíces. Entonces, eso quiere decir que fue perdiendo material del suelo y también con eso llevaba nutrientes. Nosotros lo que tratamos de hacer acá, imitando los procesos de la naturaleza, es que se mantenga ocupado el suelo y fíjense que uno sombrea al otro, inclusive las mismas hojas de zapallo y un poco las de mandioca van a hacer sombras sobre los frutos de zapallo, evitando que madure más de un lado que del otro. Después acá la cobertura del suelo, también lo que podemos utilizar es los restos orgánicos, podrán reciclarse, digamos, con una técnica, ustedes pueden consultar con nosotros para ver cómo se hace esa parte del abono compuesto o lombricompuesto, en el caso de que se empleen lombrices, para una mejora de ese suelo, o bien para usar las distintas porciones, le llamamos las distintas partes que tiene ese compuesto cuando está en vías de su madurez. Hay distintas fracciones según el tamaño de esas partículas, de esa
materia vegetal o de esos residuos que se pueden ir utilizando en la huerta. ¿Qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, la hojarasca y demás, que todavía puedo distinguir, esa es la hojarasca que yo junté del árbol de la vereda, y lo puedo distinguir, o puedo distinguir todavía el pasto que corté, que no se descompuso todavía, puedo volver a utilizar fíjense, a ver acá, en las distintas fracciones puedo volver a utilizar algunas partes más gruesas como cobertura del suelo. Lo otro, lo que ya se descompuso, por ejemplo, por la acción de las lombrices, puedo mezclar sin lombrices, ¿no? Sacar las porciones, la parte del suelo sin lombrices, puedo sacar para mezclar con la otra tierra que ya se tiene preparada, ir preparando la tierra que ya se tiene en la huerta. Otra cuestión es la parte de las rotaciones de cultivo. No utilizar siempre el mismo cultivo en el mismo lugar, en el mismo espacio. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, siempre, este es el lugar de los tomates, este es el lugar de los porotos, sino que ir rotando, ir cambiando de lugar como para que el suelo no se agote. ¿Por qué? Porque el suelo tiene microorganismos que esos microorganismos van a ir descomponiendo distintos materiales que haya ahí en el suelo. Entonces, a la vez los cultivos van a ir nutriéndose de esos distintos elementos que pudieran encontrar. Por ejemplo, acá, en este caso, bueno, hortalizas de fruto. Acá, en otro espacio, hortalizas que vayan en el suelo. Después, otras hortalizas que sean, bueno, los dibujos acá por ahí están un poco complicados, pero siempre hortalizas de legumbres, bueno, hay acá legumbres, hortalizas de hoja, e ir rotando, ¿sí? Cambiando de lugar. ¿Por qué? Porque los requerimientos son diferentes. Esto yo les puse como para ilustrar. Lo pueden encontrar en esta página que yo les puse acá abajo, en la página del INTA, planificador de siembra o planificador pro huerta. Acá pueden ver por qué es importante la primera parte, dice botánica. ¿Por qué? Porque en esa rotación de cultivos tengo que cambiar también la familia botánica. Las plantas están emparentadas entre sí y hay insectos perjudiciales y hay enfermedades que van asociadas a estas familias. Entonces, cuando se pone una familia diferente, corto el ciclo de ese insecto perjudicial o corto el ciclo de esa enfermedad que está dañando a los cultivos. También los requerimientos de nutrientes son muy parecidos dentro de las plantas de esa misma familia. Entonces, si voy cambiando la familia, se va renovando el suelo y los daños que pudieran existir no van a ser tantos. Después sigue el diseño de la huerta, que es el marco de plantación. Por ejemplo, si se siembra por golpes, es decir, el pocito que decíamos antes, ¿no? El zapallo, por ejemplo, que se hace un pocito y se depositan 2 semillas, por ejemplo. Bueno, ese pocito es el golpe. ¿Cómo
se ponen 2 o 3 semillas, por ejemplo, de zapallo, que son para las semillas más gruesas, más grandes, los granos más grandes, y hay otro tipo de siembra, por ejemplo, si es a chorrillo, es decir, como si fuera que se esparce sal o pimienta, entonces una al lado de la otra, o bien separándolos 2 o 3 semillas cada 5 o 10 centímetros. Hay otras, también indica labores culturales, por ejemplo, carpidas, aporques. ¿Qué es el aporque? Arrimar tierra a la planta, cuando a medida que va creciendo en altura para que no se vuelque. La planificación de la siembra, cuándo tengo que sembrar, porque no todas las plantas son para todo el año. Cuando tengo que cosechar, y acá lo que es importante son los días a cosecha. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, te dice el ciclo total es de 50 días o de 180 días. Ahora, en este momento, yo no puedo sembrar habas. ¿Por qué? Porque es una especie de otoño-invierno y que su ciclo total es de 180 días para poder cosechar, que por supuesto necesita temperaturas frescas y es muy probable que dentro de 180 días haga más calor que ahora. También indica la cosecha de semillas, cuándo cosechar y cómo cosechar. A ver, vamos a pasar a la otra. A ver, un momentito, Ariel. Bueno, para eso necesitamos un calendario de siembra. Calendario que es un almanaque. Hay especies que son de todo el año, por ejemplo, acelga, pero a la vez hay variedades que son de invierno, de verano y otras que son de todo el año. Generalmente en las colecciones de INTA vienen las de todo el año, generalmente. La forma de siembra también se indica en un calendario de siembra. Se puede hacer un almácigo y trasplante. Almácigo es el lugar donde crecen las plantitas o plántulas cuando recién salen, cuando recién brota la semilla, y después se trasplanta, es decir, se pasa al lugar definitivo. O bien la siembra directa. Si se va a hacer una siembra directa, hay que respetar esta distancia. ¿Ven esto que está acá? 15 por 70. 15 es, las primeras cifras, 15 es la distancia entre planta y planta de un mismo líneo. 70 es la distancia entre líneo y líneo, o sea, el líneo vecino. Y los días a cosecha, como yo les hablaba recién, de las habas, son en el caso total de la selga, el ciclo de cultivo, más o menos unos 130 días. Y se pueden hacer de 3 a 5 cortes. Acuérdense de la selga de afuera hacia adentro, se quiebran las hojitas de afuera hacia adentro, los tallitos. Las especies de otoño-invierno, como yo les decía acá, las habas, que son esos porotos grandes que vienen en las colecciones de Prohuerta, riquísimas en proteínas y muy sabrosas. La siembra es un grano bien grueso, es decir, una semilla muy gruesa. La siembra es directa a golpes y se hace de abril a junio. Es decir, cuando pasa el calor, afloja un poco el calor que tenemos en marzo, se empiezan a sembrar en abril. Eso sería lo ideal, porque es más probable que tengamos temperaturas frescas en todo el ciclo. Fíjense que el ciclo es de 150 a 180 días. Entonces, nos da un margen con temperaturas frescas. La distancia o el marco de plantación es de 30 centímetros
entre plantas y 70 centímetros entre líneo y líneo. El puerro, que es como una cebollita de verdeo acintada, chata, muy rico, más suave que la cebollita de verdeo, se puede hacer un almácigo en febrero, abril, cuidándolo de las altas temperaturas si es en febrero, y después el trasplante en mayo o julio. La distancia, si es el lugar definitivo, de 10 por 40. ¿Por qué es eso? Que me dice el almácigo por un lado y después trasplante, pero que en el almácigo tengo que tener 10 por 40. No. Esto es la distancia que hay que respetar para el lugar definitivo. ¿Por qué? Porque considera el tamaño de la planta cuando es adulta, que es cuando se va a cosechar, se va a desarrollar lo suficiente como para ocupar todo ese espacio. Fíjese, el puerro de 120 a 150 días, el ciclo es menor. Y acá vamos a las especies que tendríamos que tener ahora. El pimiento elegí yo y zapallito de tronco. Pimiento se puede hacer almácigo en julio, agosto, que todavía tenemos temperaturas frescas, ¿no? Pues se pueden hacer en recipientes en vasitos, como los de yogur, más chiquitos, con el mejor sustrato que tengamos, y trasplantarlos o pasarlos al lugar definitivo una vez que pasan las heladas. Ya sería a fines de septiembre u octubre, ya se podría pasar al lugar definitivo. La distancia en el lugar definitivo es de 40 por 70, ¿sí? Respetando siempre esta distancia por el tamaño que va a tener cuando sea adulta. Los días a cosecha, fíjense que es mucho menor al el periodo total, el ciclo total del cultivo, mucho menor al de las habas. Después tenemos zapallitos de tronco, directa a golpes. A veces se puede hacer una trampita haciendo en pequeños vasitos, en pequeños planteritos, se pueden hacer para sacar primicia. Lo mismo que en pimiento, se hace como un almácigo, pero en recipientes, y una vez que pasan las heladas, se los lleva a campo, ¿sí? También se puede hacer, como vamos a ver en una imagen, los cultivos como si fueran túneles, pero con protección, eso sí, porque como son especie de primavera-verano, pueden afectar el desarrollo en las heladas o las temperaturas muy frescas. La distancia 50 por 70 y los días a cosecha 70 a 80 días. Estos son a manera de ejemplo nomás. El almácigo y trasplante, siempre se puede hacer en pequeños cajones o bien en recipientes individuales. Por ahí la ventaja que tiene hacer un almácigo o en cualquiera de los dos recipientes es que uno ya sabe que va a pasar al campo la planta que prosperó, ¿no? No es que está haciendo un almácigo o ya en terreno definitivo y por ahí quedan baches, quedan manchones de plantas que no crecieron por algún inconveniente que pudiera existir en el suelo. Entonces, ustedes se aseguran de pasar al terreno definitivo una planta que ya está, que ya se está desarrollando. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para el almácigo? Primero, protegerlo. Fíjense que acá la imagen no tiene... no compró media sombra, simplemente con paja o con hojas de palma se puede abrigar de la luz solar. También se pueden efectuar los riegos con latas que están perforadas en el fondo como si fuera una regadera, y después cubrirlos a la noche de las temperaturas más bajas o bien del rocío. Hay muchas noches que son muy húmedas y que hay rocío.
al momento del trasplante hay que cuidar que las raíces vayan bien derechas, hacer un pocito bastante que esté recto y acomodar las raíces. Esto lleva un poco más de cuidado, y arrimarle un poquito de tierra y presionar un poco como para que las plantitas puedan tener un buen anclaje. No así, las raíces no tienen que estar torcidas porque me va a dar una planta que esté torcida. Bueno, efectuar el riego, y lo que está bueno es que en un almácigo se puede emplear, o también en cultivos en macetas. Lo bueno es que no necesito grandes herramientas, ni tampoco tantas. Con una cuchara y un cuchillo puedo trabajar tranquilamente. Se pone en el terreno definitivo y vieron, no sé si se alcanza a ver, este palito es como una T, que es el palito de trasplante que hace el agujero en profundidad, el hoyito en profundidad. ¿Qué hacemos con las asociaciones de cultivos? Imitar los procesos de la naturaleza, que yo les hablaba. Todo esto sirve para que las plantas tengan más salud, sean saludables, se aprovecha mejor el espacio, extraen nutrientes de distintas profundidades. Como pueden ver acá, una zanahoria extrae de distinta profundidad a una achicoria, por ejemplo, que tiene las raíces más superficiales, y así no compiten ni por humedad ni por los nutrientes del suelo, y también manteniendo el espacio ocupado, digamos, que siempre esté ocupado, y que bueno, va a permitir que todas tomen sol según el porte de las plantas. Van a impedir el crecimiento de malezas, ¿sí? Que los puse ahí entre comillas porque consideramos maleza porque hasta ahora no las comimos, digamos. Cuando le encontremos una utilidad a esas malezas, serán plantas de aprovechamiento humano. Acá hay otros ejemplos de cómo se pueden asociar, por ejemplo, una planta de porte más erecto, más erguido, con plantas que son un poco más bajas, más achaparradas, más chatas. Y acá un repollo al lado de una remolacha, donde los nutrientes se extraen de primero que son distintos nutrientes, y segundo de distintas profundidades. Acá los restos de comida, digamos, lo que utilizar para guardar máscara y demás, un recipiente, del recipiente a la pila de compost o abonera. Y también por ejemplo, la cama de gallina también se puede utilizar para la preparación del compost. Se puede usar estos tachos, que fíjense que están elevados, con una puertita abajo, con una tabla como si fuera una compuerta, porque se van poniendo los restos orgánicos por arriba, y se va descomponiendo, y estos agujeros, estos orificios que tienen, son los que van a permitir la aireación de toda la masa de compost, la pila de compost, y por abajo se extraen esas distintas fracciones. Cada tanto hay que ir removiendo para fomentar la aireación, y así eso va a elevar la temperatura. Y bueno, cuando ya no se pueden distinguir más, depende del tiempo necesario, con humedad, con aireación adecuados, van a obtener un producto ideal para abonar las huertas. Material para abonera: las cáscaras de fruta, los restos de verduras, la hierba, té y café que no tenga azúcar, no tenga edulcorante, huesos molidos,
el pasto seco, papel, si tienen lombrices, el papel les encanta las lombrices, que no sea con tinta, desactiven la tinta, es decir, el papel lo ponen en balde, que se le borre toda la tinta, si es un papel de diario, por ejemplo, el papel no tiene que ser el papel satinado, bosta de caballo, etcétera, de gallina, y las hojas. Si son, también se pueden utilizar restos de poda, pero esos restos que no sean de plantas enfermas, porque si no van a pasar, van a poner el inóculo, la enfermedad va a pasar a la abonera. ¿Qué no se puede utilizar? Vidrios, huesos enteros, carnes, grasas, plásticos, latas, pañales y excrementos. Tampoco se pueden utilizar excrementos de animales omnívoros como perros, gatos. ¿Qué tareas culturales tenemos que tener? ¿Vieron cuando yo les hablaba del zapallito de tronco, de cualquier especie que podemos ganarle un poquito a la naturaleza para obtener primicia? La protección de los cultivos es, en un cantero se protegen con plástico como para poder defenderlos de las bajas temperaturas. También con elementos que nos da la naturaleza, como ramas, palitos, hojas de palma, lo que ustedes consigan en la zona, o tacuaras, pueden hacer una media sombra para protegerlos del sol. Sobre todo ahora que viene el verano, las hortalizas de hojas van a florecer muy rápido porque los días, las horas de sol durante el día son mayores, el fotoperíodo es mayor y eso hace muchas veces que las plantas tiendan a florecer más rápido. Por ejemplo, la lechuga. La cobertura del suelo, mulching, también es necesario tenerla en cuenta acá para, si llueve, lo poquito que llegara a llover, se almacena en el suelo y esta cobertura, este pasto seco, impide que se evapore, que se vaya, que se pierda esa humedad. También son tareas culturales las carpidas, los raleos. Cuando se siembra todo muy junto, se entresaca. Eso es el raleo. También, que no está acá, pero es el aporque, también una tarea cultural. El tutorado, vieron que por ahí cuando van apareciendo los frutos, las plantas se vuelcan, bueno, o cuando tienen gran tamaño, las plantas se vuelcan, el tutorado es una manera de cuidarlas. También el control de insectos perjudiciales y enfermedades. Con todas esas herramientas técnicas que están al alcance de cualquier persona que haga su huerta, la asociación de cultivos, el compost, la rotación de cultivos, bueno, a veces pasa que las plantas no están tan sanas. Entonces lo que tenemos que lograr es que las plantas estén sanas. Una planta sana, así como nosotros, bueno, todo organismo sano, que está bien alimentado, saludable, es más resistente a perjudiciales y enfermedades. Pero no obstante eso, a veces se necesita controlar esos insectos, controlar esa enfermedad. ¿Cómo se hace? Acá no se utilizan productos químicos, se trata de copiar, de imitar los procesos de la naturaleza. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan preparados caseros para el control de insectos perjudiciales y enfermedades que dañan a nuestros cultivos, es decir, que dañan a los alimentos. Y algo muy importante es el cuidado del suelo. Las plantas no pueden ir de un lugar a otro para ir a buscar sus nutrientes. Nosotros tenemos que aportar. Una de estas maneras también es el compost. Algo que es muy bueno y que a nosotros, si bien nos encanta que estén en contacto siempre con el programa Pro Huerta, lo que se trata es que las personas también, los beneficiarios, también cosechen sus propias semillas. Y ustedes pueden cosechar sus propias semillas de las plantas que eran de semillas de Pro Huerta, ¿sí? Hay algunas recomendaciones técnicas que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, depende si
primero elegir las plantas, la planta más linda, la más rozagante, la que más ganas tienen ustedes de comer, esa no coman, esa resérvenla como planta semillera o planta madre de semillas, ¿sí? Y depende del tipo de planta, el tipo de semilla y el tipo de fruto, se va a cosechar esa semilla. El momento de cosecha de los vegetales y de las semillas. La mayor cantidad de nutrientes aprovechables por el cuerpo, por el ser humano, por nosotros, es antes de semillar. Por ejemplo, una lechuga o acelga tiene los mejores nutrientes antes de que semille, antes de que aparezca la vara floral. Si ya semilló, la planta está preocupada por formar esas semillas, no por dejar los nutrientes en las hojas. Entonces, si quiero comer la planta, voy a tener que hacerlo antes de que aparezcan las flores o la vara floral y las semillas. Si quiero cosechar semillas, voy a dejar que semillen la misma planta, ¿sí? Se tienen que secar las semillas en la misma planta. ¿Y cuándo se van a cosechar? Un día que esté seco, que no haya humedad en el ambiente, que no haya llovido, cerca del mediodía o a la siesta. ¿Por qué? Porque si se cosechan esas semillas con humedad, es muy probable que después ardan o se broten o se pudran. ¿Cómo tengo que hacer para las semillas? Una vez que se cosechan, se dejan secar bien y se ponen en frasquitos identificados con la fecha y, por supuesto, la especie que es. Entonces yo voy a saber para qué temporada va a ser esa semilla. Sé todo lo que hace el programa ProHuerta en sus 30 añitos. ¿Qué logró? ¿Cómo trabaja el ProHuerta? Porque a veces nos piden semillas a nosotros mismos, si tenemos, les damos, pero generalmente, y es el motor, es el motivo por el cual en 30 años el programa ProHuerta subsiste. Son sus promotores. Entonces, esos promotores son personas que multiplican las ideas del ProHuerta en el lugar donde trabajan, donde viven, donde asisten a la escuela. Esos promotores hacen su tarea desinteresadamente, de manera voluntaria, ellos no cobran un peso, hacen su tarea ad honorem y ¿qué hacen? Tratan de fomentar que las familias autoproduzcan sus propios alimentos, conectándose con nosotros y son el nexo entre el técnico y el beneficiario, ¿sí? Y ese beneficiario recibe las semillas o cualquier otro insumo biológico que pudiera brindar el programa y muchas veces está fortalecido, está capacitado ese promotor, promueve las ideas del ProHuerta y capacita a las familias, o si tiene algún inconveniente el beneficiario, por ejemplo, que no crezca alguna planta, el promotor le puede dar una mano. Pero eso sí, el que tiene que hacer la huerta es el beneficiario, no el promotor. ¿Estamos? Porque a veces hay confusión. Entonces, estos promotores, a través de todos estos años, también transmite otros componentes que tiene el programa. Uno de esos, y por lo que ustedes generalmente no conocen, son las semillas, los otros insumos, como los pollitos, en una época y cuando había recursos frutales, herramientas y demás. Pero también capacitamos a los promotores, los fortalecemos, como les decía antes, con esas capacitaciones. En una época había, se llamaba certificación por competencias. Eran ellos mismos los que capacitaban en los distintos componentes, como educación alimentaria, seguridad alimentaria para las familias, o también se fortalecen en la manera de comercializar sus productos
en las ferias locales, el mercado de cercanía, y eso se trata de que el promotor también sea un motorcito movilizador. Esto es lo que generalmente reciben las familias. Que son semillas sueltas, digamos, el ejemplo vienen maíz, fracción, y regalas un de cantidad de para que puedan hacerlo, o bien en el caso de pequeños productores o agricultores familiares, les puede dar un poco más de semillas. También son típicas, son semillas típicas, en una bolsita vienen dentro, vienen cada una identifica las especies con temporada y la cantidad y la especie y la variedad de semillas. Y son semillas típicas. Después tenemos otros kits que son de urbanas, menor cantidad y menor variedad, menor cantidad de especies que se les entrega a los beneficiarios, y después las urbanitas o balconeras, porque desde el año 2018 tenemos esas semillas, porque son para personas que viven en espacios muy, muy reducidos y que tienen muy poca cantidad y variedad de especies, ¿sí? Distintas especies. Y eso es todo. Escucho las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo electrónico por cualquier consulta. Bueno, hasta acá el video. La presentación, como verán, tuvimos que grabarla para que salga más completa. Bueno, Robert, continúas vos. Bien, bueno, buenos días a todos. En principio, ingeniera, no sé si está visualizando el chat. En principio hay felicitaciones por la jornada. Y después hay una consulta de la señora Mónica Barbetti. Ella comenta que usa bolsas de alimento para preparar el compus y pregunta si sirve, digamos, si puede seguir con esa metodología. Sí, lo que le quería preguntar a Mónica es, las bolsas de alimento, ella usa el embalaje. Mónica, ¿tenés silenciado tu micrófono? Mónica. Posiblemente no funcione el micrófono, ingeniera, pero está sintiendo, por lo cual entiendo que está afirmando lo que expresó. Bueno, sí, esas se pueden usar, pero tiene que limpiarlas muy bien. Tiene que hacerles agujeros como para que permita un poco la aireación, ¿sí? Y ahí se puede ir usando como recipiente para acumular los restos orgánicos. Esos restos orgánicos se van a ir descomponiendo, y a menos que se junten todos una sola vez, eso ya se puede. Si va, a ver, apaga un ratito la cámara. Si va a ir hablando de a poco, después, Mónica, cuando vayas a ese material descompuesto, tendrías que hacerle algún agujero abajo como para poder retirar, porque lo de abajo va a estar maduro y lo de arriba no se va a descomponer bien. Como las bolsas no son muy grandes, yo creo que en 3 días uno junta todos esos restos orgánicos, que tienen que ser de los más diversos.
desde gramilla o pasto cortado, cuanto más chiquitito mejor, digamos, cuanto más pequeño sea, va a ser más fácil de descomponer por los microorganismos. Las hojas, los restos de cocina, las cáscaras de papa, cáscara de huevo, mejor si se pueden picar, o por ejemplo las cáscaras de fruta, todo eso va a servir. Algunos, en cierta bibliografía y hace un tiempo atrás, se recomendaba poner el inóculo o el arrancador, que era una palada de tierra negra. Hoy en día se sabe que no siempre es recomendable, porque los microorganismos siguen estando. Cuando empiezan, mientras ellos tengan humedad suficiente y aireación suficiente, van a empezar a descomponerse igual, porque es su tarea. O sea, ellos viven de eso. Sí, ¿qué tal, ingeniera? Buenos días. Buen día. Recién funciona mi micrófono. Sí, la verdad que estoy aprendiendo mucho, porque lo que estoy haciendo, como dice usted, es agregarle las sobras de la cocina y después ponerle, digamos, 1 o 2 palitas de tierra que yo ya tengo, digamos, el abono. Y así voy preparando mi compost. No sabía que tenía que agujerear ese alimento de perro de 15 kilos. Claro, sí, son bastante resistentes, son bien fuertes esas bolsas. Aparte por el peso que tienen que soportar después. Pero, digamos, yo le haría unos agujeritos si es que no usás el volteo, que es decir, la aireación con alguna horquilla o alguna herramienta así, o un palo, algo que tengas como para ir removiendo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de los microorganismos hay aerobios y anaerobios. Los aerobios necesitan oxígeno para poder descomponer esos elementos, y los anaerobios no necesitan oxígeno. Si tienen mucha humedad, no pueden respirar los que necesitan oxígeno, pero van a poder respirar los que, digamos, van a poder sobrevivir los que no necesitan oxígeno. Lo que yo necesito es que ese material se descomponga, necesito de los aerobios, los que necesitan oxígeno, entonces voy a tener que ir removiendo. Gracias, muy amable. Entendido. Y ahí hay otra pregunta que dice, ¿cuánto hay que esperar? Bueno, está dado por esas condiciones que yo le tengo que dar al compost. Una es la aireación, la humedad y algo fundamental, la temperatura. Temperaturas frescas hace que todo el proceso sea mucho más lento. Y por supuesto la naturaleza del material, porque a los microorganismos no les es lo mismo descomponer una rama que una cáscara de papa. ¿Sí? No es lo mismo. La cáscara de papa es diferente, digamos, y el leño también es diferente. Entonces, va a estar dado por el tiempo o el periodo de descomposición, va a estar sujeto a eso, ¿no? Puede llevar 3 meses, 6 meses, 9 meses. Va a depender de las temperaturas. En invierno es mucho más lento. Si le ponen lombrices, vieron que yo les había pasado una fotito que tenía, esto es sin lombrices. Si le ponen, se agregan lombrices, eso es rapidísimo, pero también va a estar sujeto a las temperaturas. Va a ser más acelerado. Acuérdense que cuando tienen lombrices el material es mucho más fuerte y no se puede utilizar puro. Siempre va mezclado, cuando el sustrato es la tierra preparada en distintos porcentajes. Un porcentaje de lombricompuesto sería en este caso, un porcentaje de tierra negra, un porcentaje de hojarasca, un porcentaje de arena, y algunos le ponen un poquito de carbón para hacer asado, digamos, pero bien molidito, un poquitito, como para absorber algunos iones que no benefician, ¿sí? Algunos elementos que no benefician a las plantas. Para empezar una huerta que tiene césped, bueno, en primer lugar,
el tema de si es un terreno que tiene pasto o que tiene césped, hay que delimitar con un hilo las estaquitas en cada esquina, digamos, lo que hacían antes nuestros abuelos, delimitar lo que se va a sembrar, únicamente lo que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque no van a dar vuelta toda la tierra. Un trabajo, un canterito de 1 metro por 2, por ejemplo. O sea, únicamente se prepara la tierra que ustedes van a sembrar. Puede ser, siempre el ancho del cantero es el largo del brazo, ¿sí? Miran ustedes el largo del brazo. ¿Por qué? Porque a veces son tan anchos que nos tenemos que tirar, no sé, de palomita para ir a agarrar una planta que está del otro lado. Entonces, siempre es el ancho del brazo. Y el largo del cantero va a estar en función a dónde esté el agua y quién me ayude a regar. Porque, bueno, no sé si se ve ahí activo la cámara. Yo no soy una persona de contextura grande, mido 1,57 m, entonces no puedo, y peso menos de 60 kilos, no puedo andar con 2 baldes, uno en cada mano de 20 litros con agua. Entonces, no puedo caminar 10 metros con eso. Entonces, voy a regar, tienen ser de 1 o de 1,20 por 6 metros de largo, por ejemplo, no caminar mucho. Y únicamente se trabaja, bueno, ahí respondo tu pregunta, Zaira, únicamente se trabaja el terreno que se va a sembrar, que se va a cultivar. No sé si hay otra pregunta. Creo que están respondidas, ¿sí? Mónica, ¿sí? Y Zaira, ¿sí? Ingeniera, disculpe, ¿y las semillas o no sé, el contacto, digamos, para conseguir, digamos, cómo podríamos hacer eso? Bueno, ahí las semillas, nosotros, como les decía algo del programa Prehuerta, trabajamos a través de los promotores voluntarios. Ahí en Tirol hay varios. En Cruce Viejo hay 2. Está Abel Saucedo, que está en la escuela, y está Héctor Ramón de la Mea, que es un productor, que también lo pueden encontrar en la feria de Tirol. Este productor, Héctor Ramón de la Mea, está un poquito más allá de la escuela de Cruce Viejo, ¿sí? En la escuela primaria de Cruce Viejo. A mano izquierda, la segunda entrada. Y en Tirol Pueblo está en el municipio, ahora hay 2 personas, uno es Walter Bobis y el otro promotor es Gabriel Correa. Y después promotores voluntarios están también Rosa Fernández, que ella está en consumidor, atención al consumidor. Y a ver, ¿quién más? Y creo que, creo que nadie más. No sé si me estaré, no, 4, son 4 5 son los promotores de Tirol. También está el consorcio, que nosotros articulamos con el consorcio. El consorcio son un grupo de productores que reciben semillas por parte de la provincia y que algunas especies que no les aporta la provincia nos piden a nosotros. Ellos también pueden decir, sí, pedirle a fulano de tal la semilla, ¿sí? Pero en principio serían esas personas que nombré que podrían auxiliarlos. Les comento que... Y en resistencia, porque yo soy de resistencia en realidad, ingeniera. ¿Y dónde va a estar la chacra? Porque ese es el tema.
Claro, es la ubicación. Nosotros en INTA hay oficinas y hay agencias de extensión. Acá en Resistencia, en la zona metropolitana, hay 2 técnicos que entregan semillas, pero lo hacen también con esa metodología de los promotores porque digamos, el ProHuerta se maneja a través de promotores voluntarios. Y la oficina de acá de Resistencia está en Barranqueras y atienden las localidades de Resistencia, Barranquera, Fontana y Vilelas, y las islas que están ahí frente a Vilelas. Entonces, eso por ahí sería bueno. Nosotros tenemos en cuenta dónde está la ubicación de la huerta. O sea, busco nomás en Google ingeniera. No, si, lo que pasa es que si la chacra o la huerta está en Tirol o en Cruce Viejo, Busco allá, o pero la nuestra está en Resistencia, ingeniera. Ese es el tema. Busco en Barranquera, entonces, y teléfono, etcétera. Ay, bueno, y sí, lo que pasa, sí, yo tendría que pasarte el teléfono, o ¿tomaste nota de mi correo? No, porque fue muy rápido. No tomé Ah, notas. No, bueno, ahí lo escribo acá en el chat, por ¿sí? favor, gracias, ingeniera. Mándame un Muy amable. correo y yo ya le paso. Se llama Cintia Aguirre, es una de las técnicas de acá de la oficina metropolitana. Son 2, Diego Monteros y Cintia Aguirre, y después hay un tercer técnico que está en cambio rural, Víctor Rusas, pero Cintia y Diego son los que van a estar más en contacto. Ellos seguramente, ¿dónde está la huerta? Y acá ¿En las qué? afueras de Resistencia sería zona sur. Bueno, en la zona sur seguramente hay promotores, así como están diseminados por todo el país, en cada barrio, en cada rinconcito, y seguramente te van a derivar con alguien que sea de ese barrio, ¿sí? Otra cosita, Ahí ingeniera. lo pasó Ariel, lo puso al correo, Ahí está. está en el Otra chat. cosita, ingeniera, es que sería, soy docente, y sería bueno la posibilidad de tener una huerta en la escuela. Eso también es Claro. otra Claro, sí, porque hay promotores que son de un barrio, son personas comunes y corrientes, vecinos comunes y corrientes, y después hay promotores docentes o promotores que trabajan en un centro de salud y que entregan las semillas, ¿sí? Entonces, hacen esas tareas y entregan las semillas a los beneficiarios o a los que, o dicen, bueno, en el centro de salud tal día te entrega Mónica Barbetti la semilla. Sí, Entonces, exacto. el promotor es el nexo entre el programa y el técnico, es el intermediario, ¿sí? Después, acá respondiendo a Lautaro que dice en Macallé está el ingeniero Mariano Lestani. La verdad que no conozco mucho los promotores de Macallé, pero el técnico de INTA es el ingeniero Mariano Lestani, y hay que dirigirse, yo sé que está a la mañana, pero está en Macallé. Habría que ir al municipio. Hay una oficina ahí del INTA. ¿Sí? Darío, no sé si tenés alguna pregunta o algún otro, Galaxy J1, Melissa Blanco, Zaira. No, por mí está bien, ingeniera. Hola, hola, hola. Yo Sí, quería consultar, primero muchas gracias y felicitaciones al equipo por la organización de esta jornada. bueno, Quería gracias. consultar si en el INTA se hicieron o se hacen algunas experiencias de cultivo con la técnica de permacultura. No sé si se respondió a esto porque lo puse en el chat, pero justo se me cortó. Sí. No, en realidad, bueno, no está en el chat, pero el tema de permacultura, justo conocemos un productor que es permacultor y que él vende sus productos. Por ahí anda con una camioneta blanca. El productor es Ricardo Milesi.
Milese, que está en Campo Rossi, ¿sí? Que está ahí, es de la zona. Él generalmente no vende los productos en la feria de Tirol, él vende solo, no utiliza agroquímicos e inclusive tiene algunas gallinas ponedoras que él comercializa los huevos. ¿Sí? Entonces, Bueno, porque digamos que es, como en teoría es muy interesante la técnica, pero habría que, lo voy a buscar y voy a informarme porque me interesa y estaría bueno aprender más sobre esta técnica y ver si es factible el cultivo de esa manera. También quería saber si influye, si hay fechas específicas, si tienen un calendario como para saber qué fecha planta cada tipo de... fecha lunar, digamos, un calendario lunar o un calendario biodinámico. Ay, Zaira, se te cortó, te congelaste. Ah, perdón. Eso sí, quería saber si hay un calendario, si tienen como para compartir algo para guiarnos en las fechas de siembra. Sí, las fechas de siembra, las convencionales, están ahí. Yo les había pasado el planificador de huerta con una dirección de un link de INTA. Ahí lo van a poder, si entran ahí, planificador pro huerta, creo. Bueno, buenísimo. A ver, Hola. ¿te fuiste? Se cortó. Sí. Está bastante mal la señal. Sí, 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 sí. Bueno, sí, se cortó, se fue, me parece. Ahí volvió. Acá estoy de vuelta. Ahí estás, ahí estás. Reviví. Ahí está. Buenísimo, ahí ya pasaron, me imagino, mediante Bueno. Otra cuestión que quería consultar, porque no necesitaría de ambiente y territorial, desarrollo territorial, a una sobre biocidas. Ajá. Sí, yo escuché una Quisiera parte. yo como... Hola, Zaira, no escuché nada. Preguntar sobre los biocidas. Ajá, ¿qué necesitas de los biocidas? ¿Cómo hacerlo? ¿Los preparados caseros o los que se comercializan? Saber si hay, quisiera saber el aspecto positivo de los biocidas, porque realmente que como suena a que mata todo. No sé si es adecuado o si es algo que la tengo que hacer por privado. Bueno, se entrecortó la pregunta. Como que no me quiero olvidar esto porque está en debate. Hola, Zaira. No sé si se le cortó a Zaira o se me cortó a mí. Sí. Bueno, yo sé que está en Cámara de Diputados y eso se está tratando, ¿sí? Yo no estoy en ese tema, en ese debate en la Cámara, pero lo que sí te puedo decir es que Sí. más allá de que ¿me escuchan? Sí.
Bueno, los preparados caseros, hay mucho material de ProHuerta para que ustedes pueden bajar de la página. Pero sería como, bueno, tengo algo de, estoy muy cansada, me duele la cabeza y por ahí estoy, tomo una aspirina y sin embargo me faltaba dormir, me faltaba un vaso con agua. ¿Me entienden? Entonces, por ahí, teniendo todas las otras cosas, porque una planta bien alimentada, con un suelo que esté en excelentes condiciones nutricionales, que una planta esté rozagante, que uno emplee las otras técnicas como las rotaciones de cultivos, como las asociaciones de cultivos y demás, van a hacer que una planta esté más fortalecida. Entonces, el último recurso es utilizar un producto, ¿sí? Si, en este caso que se usan preparados caseros, en la página de ProHuerta hay preparados caseros, van a tener que, primero tendríamos que identificar los insectos o las enfermedades que están causando daño. Y cuándo emplear esos productos caseros. Creo que Lila tiene una vasta experiencia en la preparación de esos productos y les dio buen resultado. Ahora, los otros, los que se comercializan, son los que me preocupan un poco más, porque si son bioinsumos o biopreparados, cualquier producto que ustedes vayan a emplear en la huerta, ya sean biológicos o ya sea un agroquímico convencional, tiene que estar aprobado por SENASA, tiene que estar registrado, ¿sí? Tiene que estar registrado, porque los que se comercializan se vende como un producto que no le hace nada a la salud y demás, pero si llegara a pasar algo, ¿dónde reclaman? Una cosa es utilizar agua jabonosa o el alcohol de ajo o productos que los podemos hacer, que son ancestrales, que son nuestros abuelos hacían, y eso no tendría grandes inconvenientes. Pero ¿qué pasa con los otros, los que se comercializan? Pueden consultar también la página de ProHuerta y también escribirnos, no hay ningún problema. Eso es digno de una capacitación toda entera, ¿sí? Solamente para ustedes biopreparados. Eso estaría buenísimo. Como la de abonos. Sí, la de abonos, Lila dio una muy buena de abonos que se entendió muy bien, muy clara y que se podría hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? No sé quién tiene alguna otra pregunta, si no, nos despedimos. Sí, creo que no hay ninguna otra pregunta, parece. No hay Sí. Bueno, si tienen la inquietud, Darío, cuando quieran, yo les aclaro lo de las semillas, ¿sí? Porque seguramente si tu intención, Darío, es que hacer una huerta comunitaria o que las familias que integran la ONG WOCO hagan sus propias huertas, todavía no hemos recibido Bueno, Se cortó, Mabel. sí. Se cortó de nuevo. No, es que es terrible la conexión de Mabel. La señal en realidad. Sí.
Lila, ¿vos querías decir algo? Mientras. Ahí volví. Ahí volviste, Mabel. Justo le estaba por dar que Lila estaba pidiendo para decir algo. Bueno, el tema de la semilla, ya digo esto y después te dejo, Sí. Lila. Que ya están llegando, digamos, ya no sé si hoy o mañana ya estaríamos empezando a repartirlas porque han llegado las de fraccionamiento mayor. Ahora ya están llegando las bolsitas, digamos, los kits, que esos son los más fáciles para entregarles a las familias, ¿sí? Tendrían que acercarse a estas personas que yo les nombré de Tirol y ir a retirarlas. Por ahí te van a dar, si Darío sos el responsable, te van a dar una planilla para que completes una planilla de instituciones u organizaciones, donde se detalla toda la información, quién es el responsable de esa organización, el DNI de esa persona, cuántas familias la integran y dónde sembrarían, ¿sí? O dónde está la huerta. Bueno, ahora me silencio, yo escucho y te escucho a vos, Lila. Sí, mi pregunta va para el señor Darío Roveda. La semana pasada, hace 2 semanas, el 6 de octubre, yo di una capacitación sobre Somos lo que comemos. Y quedó pendiente, un señor de Puerto Rico, no dijo su nombre, no sé si hoy está presente o ya no está, o si hay alguna forma de comunicarme con él. Si me pudieran pasar un mail porque él quería saber sobre el maíz, ya las propiedades benéficas que tiene el maíz. Y bueno, yo le había preparado todo el tema, pero hoy es muy escaso el tiempo, y no sé si el señor está o si hay que pasarle la información por mail o hay que pasártela a vos, Darío. No sé cómo hacer. Sí, me lo puede pasar tranquilamente. Sí, hubo varios problemas con el tema del día, horario, y entonces ahí como que mucha gente no pudo participar. El interés está, y sí, páseme a mí, yo le hago llegar eso al señor de... él en realidad él es un muralista que vino a Puerto Tirol y hay murales en Tirol de él, digamos, pero es muy, muy trabajador en el tema. Y bueno, nada, a nosotros nos sirve para transmitir, hacer la sensibilización y un poco contarles de que nosotros estamos en el armado de un programa integral de educación ambiental en el cual la soberanía alimentaria es uno de los temas principales, justamente por eso la Bienal se trata de eso, ¿no? Y hacerlo, ¿y por qué integral? Porque trabajamos transversalmente los temas, los objetivos de desarrollo sostenible, esto que es muy importante, pero también, como le decía al principio, nosotros venimos de productores fuertes, locales, que hasta hoy siguen trabajando sus nietos, siguen trabajando sus hijos, y por ahí muchos no conocemos, ni siquiera conocemos lo que realmente producimos en nuestra localidad. Y nada, también lo otro es consumir lo nuestro, consumir lo local, lo que el productor hace. Por ahí uno siempre elige lo más lindo, siempre doy el ejemplo de la banana ecuatoriana, ¿no es cierto? Y tenemos, si bien no hacemos banana nosotros acá, pero en Formosa tenemos banana, digamos. Entonces, sí, al consumir esas cosas, ¿no es cierto?, nosotros nos va a ayudar, pero también nos va a ayudar a replicar y a ponernos en sintonía de lo que es soberanía alimentaria. Así que tenemos pensado trabajar en el ámbito formal, no formal y desde las redes, y de eso se trata nuestro programa de educación ambiental, integrar a todas las instituciones y estos temas, junto con otras problemáticas, digamos, que tenemos a nivel local, ir armando un documento que después le sirva al docente, que le sirva a las organizaciones de sociedad civil, para que puedan ojearlo y trabajarlo desde el aula, y no bucear en el mundo de internet, ¿no es cierto?, que uno pone soberanía alimentaria y le salta muchísimas cosas interesantes y ciertas, pero nosotros tenemos otra realidad local, tenemos otra idiosincrasia, entonces queremos volcar eso y que eso se vuelva generacional, digamos, que ese manual, que ese libro, o el documento que salga de esto, les sirva a las generaciones que vienen y a las actuales, para poder llevar adelante un trabajo alineado, digamos, y no justamente esto, vuelvo a repetir,
Internet es una herramienta fundamental para la educación, pero hay muchísima información y por ahí ocupamos la inadecuada, digamos, no quiero decir que no es la que Tiene que ser corresponda, adaptada. pero por ahí ocupamos... Tienen que adaptar a la zona de Así- ustedes, y cada zona es diferente con sus climas, con su idiosincrasia, con sus costumbres. Y bueno, yo había preparado el material, si después me pueden pasar tu correo, yo te lo envío para que vos le envíes al señor, o si tenés el correo del señor, me lo pasan, no hay ningún problema. Y así ya, por lo menos cumplo con él. Ahí puse mi correo. Se me fue. Ponelo de nuevo, por favor, si podés, Darío. Ahí te lo pasé por WhatsApp, Lila, al correo. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Después, si llegan a querer algo sobre el maíz, no hay ningún problema. Lo desarrollamos más ampliamente. Es un alimento esencial que tiene 9000 años acompañándonos a nosotros. Y se Nosotros desde Fundación Hueco, la verdad que estamos agradecidos, Roberto, Javier, a los disertantes, Lila, Mabel. La verdad que para nosotros es algo importante este tema, por eso justamente lo hemos convocado. Hemos tratado de trabajar articuladamente con otras instituciones y creo que este es el comienzo de muchas jornadas que se vienen. A nosotros va a ser muy interesante el contacto con ustedes porque cualquier duda, cualquier otras jornadas que hagamos, seguramente surgirán dudas, surgirán sugerencias, va a surgir preguntas. Y bueno, nada, este trabajo interinstitucional que hacemos desde la Fundación a nosotros obviamente que nos fortalece, porque las alianzas son las que llevan a realizar los objetivos. Así que muchas gracias al INTA, la verdad que, bueno, repito, por temas de horario y días, por ahí no pudo ser masivo, pero bueno, ya nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la base, digamos, así que lo vamos a trabajar desde el área de ambiente, desde la Fundación, para trabajarlo en este programa integral de educación ambiental. Así que cualquier consulta, obviamente, que se lo vamos a hacer llegar. Bueno, muy bien, gracias Darío también y a toda la gente que pudo participar. Realmente es una situación complicada la que estamos pasando. No estamos acostumbrados a dar este tipo de capacitaciones virtuales. Para nosotros lo más válido es hacerlo cara a cara con el productor. Eso es lo más útil, ¿no? Y se aprende, me parece, mucho más, pero nos estamos empezando a acostumbrar a este tipo de cosas. Y bueno, yo quiero agradecer también la participación, como dije, y también espero que nos digan, bueno, ¿cuándo va a ser la de abonos? ¿Cuándo va a ser la de, la de cosecha de semillas? ¿Cuándo va a ser la de preparados caseros? Porque también es una motivación para nosotros. Y motivar las dos partes, ¿no? Tanto ustedes como nosotros, para mantenernos más activos. Disculpen, buenos Sí. días. Hola, buen día. Sí, yo recién me pude llegar a enganchar porque le tuve que pedir a mi señora el enlace. Yo soy también una de las personas que, si vamos al caso, somos amantes en cierta manera de lo que es la huerta en la casa. Nosotros tenemos, a nivel familia, tenemos una pequeña huerta. En realidad nosotros ya veníamos ya con esa idea ya hace bastante tiempo, lo hemos hecho cuando mi hijo venía en camino y habíamos tenido una linda huerta en la cual dio sus frutos. Ahora volvimos a retomar después de bastante tiempo, en volver otra vez a hacer una pequeña huerta. Y como tenemos en cierta manera un terreno suficientemente importante
en el fondo de nuestro domicilio. La idea justamente es tratar de hacer una huerta un poquito más grande. Yo la escuché así muy esporádicamente que yo soy de Resistencia, como es para el retiro de semillas. Queríamos saber, o por lo menos que me pueda repetir dónde lo tengo que hacer aquí en Resistencia, o a un correo en el cual yo me pueda llegar a comunicar en el caso del suyo, Mabel, puede ser. Sí, puede, no sé si usted alcanzó a anotar mi correo electrónico. Ariel lo había puesto en el chat. No, lamentablemente ¿entró mucho después? después recién. Sí. Bueno, ahora lo escribimos en el chat de nuevo, pero también pueden ser, si tiene Facebook, el Facebook del INTA Colonia Benítez. Ahí salió mi correo electrónico. Como yo le explicaba a Mónica al principio, como el INTA es nacional, hay oficinas y agencias en todo el territorio nacional. Y acá si la huerta va a estar en Resistencia y usted es de Resistencia, tendría que solicitar las semillas, me escribe un correíto y yo le paso a los técnicos de la Oficina de Gestión Metropolitana del INTA, que están en Barranqueras, ¿sí? Lo mismo para vos, Mónica, si querés, me escriben un correo y yo los vuelvo a derivar. Porque tratamos de respetarnos las zonas y tratamos de respetarnos los promotores. Por ahí quizás sea algo muy emocional, ¿no? Ese es mi promotor o esa es mi zona. Siempre somos un poco celosos. Pero no obstante eso, hablando, yo le digo, bueno, Cintia o Diego, te van a escribir 2 personas de Resistencia, se van a contactar con ustedes y están necesitando semillas. Seguramente a la vez los van a derivar con promotores voluntarios que estén en el lugar. ¿En qué zona se encuentra usted, Germán? Y nosotros estamos prácticamente a la salida de la ciudad de Resistencia. Estamos a metros de la ruta 11, perdón. Prácticamente son los últimos barrios que están en esa zona sur, por decirlo así. No sé si más tirando más sur o suroeste que sur. De todas maneras, nosotros tenemos, ya le vuelvo a repetir, superficie bastante importante como para poder hacer una huerta familiar que nos puede como a la comunidad en sí, o por lo menos para esa zona que vive ahí, así que esa es la idea, tratar de que eso se reactive y aprovechar esta bendita tierra que tenemos, así que a pesar de que no tenemos bueno, ahora con la bendición de la lluvia que cayó, bueno, dentro de todo favoreció muchísimo a la zona, pero veníamos con muchos inconvenientes en la red de agua corriente, donde prácticamente durante el día no teníamos absolutamente nada de agua, recibíamos agua tipo 1, 2 de la mañana, con un hilo de agua, tratando de que se cargue los tanques de reserva para pasarlo a la cisterna de la vivienda. Era todo un tema. Pero de todas maneras, la idea es justamente eso, tratar de reactivar y aprovechar ese bendito terreno que nosotros tenemos y bueno, haciendo una huerta. Sí, acuérdense que estaría bueno, pero hay que ver que en una de las primeras filminas, una de las condiciones es la pendiente del terreno. Ahora no llueve, pero cuando llueve, vieron que llueve con ganas y se inunda todo, eso es importante. Si ustedes saben que, porque por ahí el terreno está medio complicado y tiene una pendiente bastante abrupta, tienen que ver de la posibilidad, por más que tengan espacio, de hacer en cajones o en recipientes o en canteros elevados.
Claro, nosotros, por ejemplo, yo personalmente tengo en un espacio alto, por decirlo así, con una pequeña pendiente, eh, que no es una pendiente en la cual permita arrastrar la tierra en sí, no. Es una mínima pendiente en la cual permite no tener, o sea, estancamiento de agua. Ah, Eh, bien, bien. eh, Justamente está pensado para eso y gracias al terreno, bueno, se favorece. Bueno, Yo comencé con una pequeña huerta ahora, o sea, volví a retomar otra nueva con una pequeña huerta, pero mi intención es agrandar un poco más eso y bueno, de todas maneras, por eso, como escuché en estos últimos tramos, sería buenísimo y espero que sea dentro de todo pronto, que tengamos otra charla más, digo, sí, agradable como la que están teniendo ustedes, sobre lo que es, por ejemplo, la fabricación del compost, en fin, todo lo que respecta al trabajo en la tierra y el fortalecimiento de la tierra será bienvenido. Y estaremos esperando ansioso ese momento, el hecho de escucharlo y bueno, y recibir notificaciones. bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por mostrar el interés. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no hay más preguntas, deberíamos ir cerrando, ¿eh? Bueno. Bueno, nos Robert. vemos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy bien. Nos vemos pronto. Y Bueno, yo hagan les aviso que preguntas. yo hoy voy a subir la capacitación completa al YouTube, así les paso a Javier, a Mabel, a Roberto el link como para que puedan acceder a la capacitación. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. genial. Bueno, un minutito nomás. ¿Sí? Bueno, cualquier consulta que tengan, teniendo en cuenta lo que comentaba Germán, solicitando otra charla, digamos, comentarle que, bueno, que desde el INTA estamos dispuestos a seguir colaborando con la gente del territorio, comentarles que la conferencia anterior está también el link y está el acceso a YouTube, si bien la van a ver en diferido, pero pueden acceder. Lo mismo vamos a hacer con esto. Pueden contactarse con los mails que se pasaron, en este caso de la ingeniera. Cualquier cosa, creo que el de Javier también se lo habíamos pasado. Cualquier consulta, ella lo va a derivar, si no la ingeniera, con Javier o conmigo. Y estamos disponibles para las demandas potenciales que vayan surgiendo en el territorio y quedan disponibles entonces los archivos. Así que bueno, desde INTA también el agradecimiento por la articulación, en este caso a través de Darío con la fundación. Y bueno, la idea es que sigamos trabajando en este sentido. Así que agradecerles la presencia y el acompañamiento a todos ustedes también. Eso Muchas nada gracias. más. Muy bien. Gracias Hasta a luego. todos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Listo, Chau, gracias, muy chau. amable.